Pasado, presente y futuro del tabaco. Sin duda un tema muy interesante en los días previos a esa tractorada que va a tener lugar el próximo viernes día 26 en el kilómetro 176 de la autovía de Extremadura. A la altura de Los Cerrillos parece que habrá en torno a 200 tractores. Y con nosotros hoy tenemos a la parte sindicalista. Vamos a ir por orden. Ignacio Huerta, secretario de UPA Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo va todo? Bueno, pues ahí estamos. La verdad es que problemas, desgraciadamente, en el campo no nos faltan, pero bueno, esto lo hemos tenido también siempre y estamos acostumbrados a luchar con ello, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que en sectores como este, como el del tabaco, la lucha ha sido permanente y gracias a eso este sector se mantiene en pie, ¿no? Y así yo creo que esta es la muestra de futuro que tenemos que tener, ¿no? Muy bien. Os voy a hacer una pregunta a los tres, os voy a ir presentando al resto, pero quería empezar con Ignacio. ¿Tiene que hacer autocrítica el sector del tabaco? Hombre, evidentemente siempre hay cosas que se hacen mal, que se cometen errores y yo creo que esto hay que ponerlo en evidencia. Pero a mí me parece que cuando hablamos del sector hay que dividir y hay que hablar del sector productor, de lo que hace el sector productor y a mí me parece que aporta muchas cosas positivas y por tanto también nos tenemos que enorgullecer de esas cosas que aporta. Aporta trabajo y empleo en una zona que no tiene otro tipo de alternativas, aporta también que haya sea un cultivo muy social. Aporta el que pueda haber industrias abiertas en estas comarcas también, que a su vez transformen el producto que hacen los agricultores. En definitiva, yo creo que el sector del tabaco hace muchas cosas positivas y luego es cierto que hay una visión muy negativa sobre el sector del tabaco que nosotros desde luego no compartimos porque hay que partir de una base y es que el consumo de tabaco no está prohibido en Europa y lo que no puede ser es que si el consumo de tabaco no está prohibido porque nosotros dejemos de producir, pues evidentemente se vaya a conseguir absolutamente nada. Es decir, no va a dejar nadie de fumar porque nosotros dejemos de producir. Y si tiene algo bueno el tabaco es precisamente el empleo, la riqueza, todo lo que genera en estas comarcas del norte de la región, que en definitiva pues han hecho de él un cultivo muy social y desde luego un cultivo que yo creo que trasciende a lo que es la producción y que va a parar pues al conjunto de la sociedad del norte de Extremadura que una gran parte depende de él, ¿no? Ángel García Blanco, ¿qué tal? Mal. Presidente de Asaja Extremadura. ¿Cuántos años ya? Voy para 21, ya van siendo bastante. Son muchos. Yo creo que son los que ha decidido mi organización. ¿No quema esto? No, lo que quema son los políticos que tenemos en este país. O sea, cuando he referido antes, la autocrítica no la tiene que hacer el sector tabaquero. La autocrítica deben de realizarla todas estas bandas de golfos que se dedican a la política de nuestro país, que no sabemos a quiénes defienden. Cuando les viene bien, aplauden al sector tabaquero. Cuando les viene mal, le amenazan. En la anterior reforma, 50 millones menos de euros. Y ahora parece ser que, como tenemos realmente en el Ministerio, pues yo creo que desgraciadamente el ministro más inútil que ha tenido la democracia, y yo creo que tenemos que tener suerte de recordar que hace 40 años se salvó la democracia gracias al rey Juan Carlos, pues ahora tenemos un señor que no sabe ni lo que quiere para el futuro. Entonces, él no conoce, porque esta gente nunca viene al terruño, ellos no saben ni lo que es el Burley, ni lo que es el Virginia. Y ella le han dicho que sería conveniente que desaparezca la región del tabaco, pero no sabemos. Le hemos solicitado una reunión al ministro por parte de las organizaciones agrarias a nivel nacional, por parte de cooperativas. Nos dijo que no nos recibía. Nos mandó a secretario de Estado. El secretario de Estado tampoco dijo que nos recibía y ya la expresión... Pues, nada. Entonces, el sector del tabaco tiene un gran enemigo, que son los políticos, y esperemos a ver si somos capaces de que por lo menos los políticos de nuestra región den la cara por este sector y seamos capaces de mantener esta región 24, que recordemos es la región más importante, más reconocida en lo que es la península ibérica de modelo de fijación de la población al territorio. Pero esto a ellos les importa muy poco la España vaciada. Bueno, yo quiero hablar también, quiero que hablemos de los políticos. Ángel Pacheco, que es presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, ha empezado, Ángel, tu colega, muy fuerte, ¿no? Buenas tardes. Sí, la verdad es que es una situación complicada, ¿no? Es decir, venimos ya
durante un tiempo con la nueva reforma de la PAC y, lógicamente, el sector tabaquero, que, como bien dice Nacho, pues tiene cosas que mejorar, pero que ha hecho cosas maravillosas en los últimos años. Tenemos que entender que posiblemente sea uno de los sectores, si no el que más está preparado para cumplir con los objetivos de la biodiversidad 2030 que exige la nueva PAC. Han hecho un esfuerzo innovador, es un sector ágil, dinámico, está constantemente en posición de hacer mejoras en el sector, y entonces entendemos que defender la posición de la región 24 en el tema de la nueva PAC es fundamental. Entendemos la dificultad de un país tan complicado, con 50 regiones productivas, pero también es verdad que es un cultivo especial y necesita una región especial. Es decir, no puede tener el mismo tratamiento que otro tipo de cultivos, porque efectivamente, como bien ha indicado antes Nacho y Ángel, pues es un cultivo absolutamente social que trasciende a lo que es los agricultores en sí. Nuestra base fundamental es defender a nuestros agricultores, pero tenemos que entender que, además de los agricultores, lo que conlleva alrededor el sector del tabaco es fundamental para la comarca y, en general, para la provincia y para la economía de la región. Es decir, es poco, bien lo comentaba ahora mismo Ángel, pocos cultivos tienen un cariz tan social como este. Es decir, en una región con un índice de paro tan importante como el que tenemos, pues tener una empleabilidad como este sector conlleva a la comarca, creo que es esencial mantenerla. Bueno, podemos hablar de pasado, podemos hablar de transformación, y aquí me gustaría, en plan tertulia, no os pregunto a uno de vosotros, sino a los tres, y ya hablamos un poco cómo ha sido el pasado, porque el tabaco lo tenemos aquí muy cerca, tenemos el 90-95% de la producción entre Campo Arañuelo y La Vera, pero yo creo que en la comarca el tabaco es un gran desconocido para la gente que está fuera de él, ¿no? Sí, bueno, probablemente. Yo creo que en la comarca, dentro de lo que es la comarca, hay pocos pueblos donde no se conozca el sector del tabaco, ¿no? Porque culturalmente el tabaco tiene una importancia en estas comarcas mucho más allá de lo que puede ser la importancia productiva o la importancia económica. Tiene una importancia también desde el punto de vista cultural. Y yo creo que, de hecho, el que haya precisamente aquí un museo del tabaco pone de manifiesto la importancia que el sector tiene también desde ese punto de vista, ¿no? A mí me parece que sí que hay un conocimiento. Cuando tú vas a los pueblos, la gente que vive en los pueblos, aunque no viva del sector, sí que hay un conocimiento de cómo funciona el sector, de los beneficios que genera el conjunto de las personas que viven en estas zonas, y creo que en ese sentido esto es muy importante y es una de las cosas que ha ayudado a mantener en pie el cultivo durante tantos años, ¿no? Porque todos nos hemos dado cuenta de que el cultivo del tabaco, como bien decía Ángel, trasciende a los agricultores, ¿no? Por tanto, a mí me parece que sí que se conoce, probablemente no todos los intríngulis con respecto a lo que es el cultivo en sí. Sí que hay que decir que, bueno, a lo largo de este cultivo ha evolucionado, y sobre todo los agricultores del sector han evolucionado con la política agraria comunitaria, igual que el resto de los agricultores de Extremadura, ¿eh? Esto hay que ponerlo de manifiesto. Y hemos pasado distintas vías en las que ha habido distintos ministros de Agricultura que aprobaron distintas reformas de la PAC y que nos han condicionado a este sector. Nos introdujeron el desacoplamiento de las ayudas, cosa a la que nosotros nos oponíamos, porque precisamente ahora nos encontramos con esta dificultad a la hora de defender, pues, el que tiene que tener una... Ignacio, perdona que te interrumpa, ¿has conocido algún político preocupado por el tabaco? Bueno, la verdad es que ha habido políticos que han sido importantes para el tabaco, y yo creo que los políticos en general que han estado en Extremadura, no me refiero ya a nivel de gobierno, sino a nivel de todos los partidos, siempre han tenido una cierta preocupación y lo han demostrado. En la anterior reforma de la PAC había otro presidente de otro gobierno diferente al que hay hoy en Extremadura, y bueno, pues buscó una posición específica para el cultivo. Antes, cuando ocurrieron cosas también y distintas reformas donde al cultivo siempre se le ha tenido en entredicho por el planteamiento que hay en Bruselas, ese planteamiento hipócrita que hay, también por anteriores presidentes, en este caso pues fue por Juan Carlos, pues también se defendió al cultivo. Y ahora tenemos otro presidente distinto y también esperamos que defienda el cultivo. Por tanto, yo creo que a los políticos hay que apretarles, hay que presionarles y hay que, desde luego, recordarles la importancia que tiene el sector, pero también hay que reconocerles cuando hacen las cosas bien o cuando hacen las cosas medianamente bien, porque si no, difícilmente vamos a conseguir que lo repitan, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que en ese aspecto tenemos que valorar que la política ha apoyado, gracias a la presión que hemos hecho en muchas ocasiones, desde los productores, eso es verdad,
pero también ha servido para que el cultivo siga hoy en pie. Si no, el cultivo no seguiría, porque tiene muchos enemigos en Bruselas y tenemos que ser conscientes de ello también, ¿no? Yo quería, a propósito de esto, desgraciadamente tenemos políticos a los cuales yo simplemente le llamaría el político Pinocho, ¿no? Porque en España popularmente aquel que se dedica a no decir verdades, pues le solemos llamar pues un Pinocho. Y en este caso, pues el Pinocho actual es el señor Luis Planas Puigdemont, porque, fíjese, curiosamente tengo aquí lo que sucedió el pasado 16 de febrero, en el cual el director general adjunto de la Comisión Europea, don Joao Onofre Antas, en el grupo de diálogo civil sobre el tabaco y a pregunta de Asaja, dice lo siguiente: la Comisión Europea no obliga a ningún Estado miembro a reducir sus regiones agronómicas. La Comisión Europea respeta la organización nacional de cada Estado miembro para que las defina como quiera. Es decir, que el gobierno del señor Pedro Sánchez, a través de este ministro Pinocho, nos ha estado diciendo que es que Bruselas obliga a la reducción de las regiones y ese es el motivo fundamental para que desaparezca la región 24. Y nos viene el director general adjunto de Agricultura y Ganadería diciendo, perdone, ustedes digan las regiones que quieran, metan en el plan estratégico lo que digan que nosotros lo vamos a aprobar. Aquí alguien tiene interés en que esto desaparezca. Y esto, desgraciadamente, creo que el señor Pedro Sánchez tiene que recibir inmediatamente un toque por parte del señor Guillermo Fernández Vara y decirle, mira, Pedro, para nosotros es fundamental el mantenimiento de la región 24. Bruselas autoriza que quede la región 24. Si no sale adelante esto, es porque determinado partido político no está interesado en que permanezca esta región. Yo creo que hundir a una comarca simplemente por un capricho particular de un señor que se dedica a mentir y que actualmente ocupa el cargo de ministro, bien se merece no una manifestación, sino varias. Y vamos a continuar, que esto no piensen que es que tenemos ¿En Bruselas entienden de cultivo de tabaco? ¿Entienden los europarlamentarios? Bueno, claro, cómo no. El cultivo del tabaco no solo se da exclusivamente en España. Es verdad que en España lo concentramos prácticamente al 99% en Extremadura, pero tenemos otros países con regiones productivas de tabaco bastante importantes, como Italia o Polonia. Quiero decir, claro que se entiende. Es verdad que es un cultivo que socialmente no está bien visto, pero no está bien visto su consumo. No tiene nada que ver lo que es la parte productiva con el tema donde nosotros, en ese sentido, como profesionales de la agricultura, no entramos a valorar, porque, como bien ha dicho Nacho antes, es un cultivo que, es un producto que legalmente tiene circulación en Europa, lo cual nosotros nos dedicamos a producir en las condiciones, sobre todo medioambientales y de seguridad que conlleva y que pide la Unión Europea, y efectivamente es un cultivo que, por desgracia, para este cultivo en concreto, tiene prohibidas ayudas asociadas y porque socialmente tiene esa lacra, pero eso no quiere decir que no puedan compensarse ese tipo de ayudas con regiones especiales, como ocurre en este sentido con la región 24, que mantenga la renta de nuestros agricultores, y lo que tenemos que buscar son fórmulas que mantengan este nivel de renta a nuestros agricultores. Entendemos todo el sector en general, ¿no? Es decir, aquí no estamos divididos, todo lo contrario, que es la mejor forma de mantenerlo, es el mantenimiento de la región 24, no tenemos ninguna duda, porque podemos buscar otro tipo de alternativas, del segundo pilar de la paz, de desarrollo rural y demás historias, pero creemos que no son las ayudas apropiadas para el sector. El sector necesita acabar cuanto antes con esta incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es lo peor que le puede ocurrir a cualquier sector, independientemente del que estemos hablando, y nuestros agricultores pues estarían deseando que hubiera una solución inmediata, cuanto antes mejor, para dedicarse a lo que verdaderamente sabemos, que es dedicarnos a nuestras tareas. Empezará con la nueva campaña y, lógicamente, eso conlleva que esta incertidumbre que estamos teniendo pues acabe. Es verdad que también necesitamos que sea a corto plazo, no va a ser muy a largo plazo. En primavera tiene que estar todo resuelto. Lo que nos cuesta trabajo entender es que a estas alturas, en cada reunión que mantenemos, se nos dice que estamos buscando soluciones, que se trabaja sobremanera,
pero no tenemos ningún tipo de noticia en este sentido. Entendemos que no es fácil. Incertidumbre llevamos muchos años en el mundo del tabaco, ¿no? Sin duda. Pero Es verdad que la incertidumbre, al final, siempre hemos conseguido que se convierta en certidumbre. Y al final hemos conseguido unos objetivos y entendemos que, como comentaba al principio, que necesitamos que esta región se mantenga por lo que conlleva en sí, ¿no? Dice, no solo por el cultivo, sino por todo lo demás. Y entendemos que cuanto antes tengamos esa resolución, o al menos se nos den unas pistas de cómo va a quedar, yo creo que lógicamente estas movilizaciones están absolutamente justificadas en el sentido que tenemos que seguir presionando. Es decir, es verdad, como bien comenta Ángel, que nosotros hemos tenido pedida una reunión al ministro de Agricultura, nos ha recibido el secretario de Estado, pero creemos que es un sector absolutamente importante como para que el ministro de Agricultura en su agenda no haga un hueco y nos pueda recibir. ¿Habéis insistido? Hemos insistido por activa y por pasiva. Es decir, de hecho, nos ha recibido el secretario de Estado por delegación del ministro. Es decir, nosotros, las tres organizaciones que estamos aquí sentadas, lo hemos pedido a nivel nacional y hemos pedido la reunión con el ministro, no con el secretario de Estado. Entendemos que a partir de las movilizaciones del próximo viernes el ministro nos reciba. Entendemos que tiene que ser así, no cabe de ninguna forma. Nos tienen que explicar en qué están trabajando, es decir, el secretario de Estado, el presidente de la Junta, la consejera de Agricultura, todos nos dicen que están trabajando en el tema, pero lógicamente el sector necesita saber en qué punto están las negociaciones y a dónde vamos a acabar con estas negociaciones. Bueno, Sí, Ignacio, si me permites. ¿En el presente cómo es? Claro, yo lo que quería decir es que, como tú bien decías antes, que el sector ha vivido una gran incertidumbre siempre, ¿no? Pero el sector siempre ha utilizado una receta muy importante y es que hacer lo que depende de nosotros, lo que depende del sector. El sector siempre ha hecho los deberes y ahora estamos otra vez en la misma situación. Tenemos que volver a hacer los deberes. ¿Qué implica eso? Implica que estemos unidos, implica que nos estemos movilizando, porque voy a decir una cosa, los políticos podrán ser buenos, malos o regulares, pero si tienen el aliento de los ciudadanos detrás, yo estoy convencido de que los políticos van a hacer lo que tienen que hacer, que es resolver esta situación. Por tanto, a mí me parece que lo bueno que ha tenido siempre este sector es que siempre ante los ataques que ha tenido muchos ataques a lo largo de la historia, siempre se ha mantenido unido. Y nosotros tres estamos hoy aquí representando a nuestras organizaciones para decir que seguimos absolutamente unidos y que, desde luego, vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, primero, para hacer los deberes que tenemos ahora, que son, el próximo día 26, estar los 200 tractores que nos ha aceptado la delegación, más los 30 de cada organización que nos permite estar, es decir, para cumplir con esas cuotas que nos han marcado. Nos gustaría que pudiera haber mucha más gente, pero en este momento... ¿Es efectivo, Ignacio, sacar 200 tractores? No sé si se cortará la autovía de Extremadura. ¿Eso es efectivo? ¿Eso llega? Vamos a ver, yo creo que las medidas de presión siempre son efectivas y siempre se visualizan. Claro, pero por ejemplo, una tractorada en dirección Madrid, 200, 300, 500 tractores a Madrid y llegar allí a la Castellana, al Ministerio de Agricultura. Esta es una de las primeras, hay que dejar claro que esta es una de las primeras cuestiones, de las primeras movilizaciones que hemos planteado. Hoy también tenemos que reconocer que estamos muy condicionados por el COVID, igual que el resto del mundo, en todas las cosas que hacemos estamos condicionados. Y de hecho, el no poder llevar 600 tractores en lugar de 200 no es porque no podamos llevarlo, sino porque el COVID nos impide llevarlo, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y nos está condicionando estas movilizaciones. Pero yo estoy convencido de que las medidas de presión, cuando se ponen en marcha, se ve que efectivamente tienen respaldo por parte del sector, al final se tienen en cuenta por quienes tienen que tomar las decisiones. Entonces, en ese ámbito lo que tenemos que tener claro es que estamos ante una serie de actuaciones. Hemos venido realizando una serie de actuaciones también en el pasado, nos hemos reunido con los alcaldes, nos hemos reunido con la consejera de Agricultura, con el presidente de la Junta, nos hemos reunido también con los grupos parlamentarios que tienen representación en la Asamblea de Extremadura y también a nivel nacional. ¿Y qué dicen? Y en definitiva, toda esa gente le hemos trasladado la problemática que hay en este momento y todos se han comprometido a apoyar y a ayudar. Entonces, ¿cómo es la manera, cómo van a apoyar los alcaldes? Yo simplemente diría, vamos a ver... Evidentemente, el que los alcaldes, pues entre otras cosas, se han planteado mociones para presentar a la delegación del Gobierno en apoyo al sector, los alcaldes han hecho pronunciamientos públicos y también se han comprometido con nosotros a apoyar las movilizaciones. Es decir,
Hay un apoyo global, también de los sindicatos de trabajadores, por cierto, que nos hemos reunido con ellos, que también es muy importante porque le da el contenido social que de verdad tiene el sector del tabaco. El conjunto de la sociedad está mostrando, de la sociedad de Extremadura, está mostrando que hay que defender el cultivo del tabaco. Y esto es muy importante. Y a eso le tenemos que unir el que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es presionar a quien tiene que tomar la decisión. Yo es que me acuerdo de en los 80, las acampadas que se hicieron en la antigua tabacalera en Talayuela, luego vinieron una tractorada, se cortó la Nacional Quinta entonces, no había autovía, en Navalmoral, con participación de antidisturbios para apartar tractores y que no se colapsase el tráfico. Luego ha habido encierros en la Casa de la Cultura, pues de Moraleja, Coria, Talayuela, Navalmoral, y los problemas siguen. Sí, pero nosotros, ¿por qué tenemos este grave problema? Tenemos un condicionante muy especial, es que nos llamamos Extremadura. Si nosotros nos llamásemos Cataluña, ¿tendríamos problema en renovar la región 24? Ninguno. Es una buena pregunta. O sea, hay que decirle al señor Fernández Vara, es vergonzoso cómo vamos a tener solamente la posibilidad de llevar a 200 tractores, más de 600 apuntados. La plaza de Urquinaola, el otro día, por lo del rapero Hasél, ¿cuántos había? Y no estaban. A nosotros nos obligan a llevar cada uno 30 personas por organización, con nombre, apellido, DNI y teléfono, para que el rastreador nos diga en el caso de que haya una complicación. ¿Ustedes se imaginan que estos tabaqueros en Cataluña, que fueron los primeros, los de la Unión de Llaura 2, esos que también aquí tenemos en Extremadura, que fueron los que el famoso hicieron en Cataluña el referéndum sin problema ninguno? O sea, aquí somos los tontos. O sea, aquí no nos respeta a nadie. Aquí nuestros políticos nos mandan en Madrid. Entonces, aquí a nosotros nos queda el remedio de salir a la calle. Vamos a tener más antidisturbios que manifestantes. Porque es que ya esta mañana me han confirmado por parte de la Policía Nacional de la dotación que tienen preparada para esto. Tractor que se meta en la mano izquierda, 3.000 euros de multa. Oiga, ¿a cuántos manifestantes? Sí, todo. O sea, 30 personas por organización, nombre, apellido, DNI, número de teléfono. Dice, por motivo de COVID no vaya a ser que el rastreador tenga que buscar. Tractor que circule por el carril izquierdo, 3.000 euros de multa. Persona que no está acreditada para estar en el punto kilométrico, los cerrillos no le van a dejar entrar. Oiga, ¿pero esto es Extremadura? Esto ustedes en Cataluña no tienen lo que tienen que tener para hacerlo. O sea, ¿aquí qué pasa? ¿Nos toman por gilipollas? Pues efectivamente, aquí tenemos a un inútil de presidente de gobierno que se quiere cargar una región tabaquera y entonces tendremos que salir a la calle. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que ser también violentos? ¿O no podemos manifestarnos de forma pacífica como sabemos hacer? Nos están incitando. Nosotros vamos a darle, hemos quedado antes, vamos a hacer esta manifestación este viernes. Vamos el lunes a solicitar una reunión al ministro. Una nueva reunión. Una nueva reunión. A ver si quiere recibirnos. Porque que Bruselas no diga que se puede incluir la región 24 y el ministro diga que no, porque dice que es que Bruselas ha dicho... Acláranos, ¿qué es la región 24? Pues la región del tabaco es una región que efectivamente se creó de una manera artificial porque estaba condicionada por circunstancias agronómicas, que es la región, que es la tabaquera, lo que es el Tieta, lo que es la Vera. Pero una vez creada, la hacen desaparecer. O sea, ¿esto qué hacemos? Como en Siria, destruimos los monumentos, destruimos una región tabaquera, destruimos un tejido productivo, destruimos 500 puestos de trabajo de mujeres en Navalmoral, destruimos 5.000 familias que viven alrededor del tabaco porque el señor Pedro Sánchez y al inútil, el ministro mentiroso, no quiere sacarnos adelante. No, señor. Usted tiene que mantener... Y si el señor Guillermo Fernández Vara no es capaz de sacar esto adelante, yo lo siento, pero desgraciadamente también tendremos que ir a decirle alguna cosa. Vamos a hablar del tema social del tabaco porque da trabajo, viven muchas familias de ello. ¿Cuántos puestos de trabajo directos viven de...? Además del tema del tabaco, sí quería hacer un tema por contextualizar, ¿no? Porque sí, hablamos como si todo el mundo conociera el tema. Es decir, la región 24 tiene una especificación absoluta porque España está dividido en 50 regiones. 50 regiones que no coinciden geográficamente con ninguna región territorial, pero sí que tienen, y algunas regiones abarcan diferentes territorios con el mismo tipo de cultivo.
que Extremadura y en concreto el tabaco tenga una región específica es precisamente por la especificación del contexto. De una de las 50 regiones solo está dedicada a esta comarca. Quiero decir, por contextualizarlo un poco, porque habrá mucha gente que no sepamos de lo que estamos hablando al hablar de la región. Es decir, entendemos que a lo mejor 50 regiones son muchas, pero también es verdad que la diversidad de la agricultura y la ganadería en España tiene unas connotaciones muy diferentes como para reducirlo y hacer tasa única como algunos países que tienen una única región. Yo creo que tampoco está. Es decir, si tenemos que reducir entre 8 o 9 regiones lo que decida el Ministerio, entendemos que una de esas regiones tiene que ser la del tabaco. Entendemos que tiene que ser así porque cabe la posibilidad de que una de las regiones que queden dentro de esa reducción, que también entendemos que es la reducción, es lógica, tampoco tiene mucho sentido que haya 50 regiones, pero de tener 50 regiones a eliminarlo con una tasa plana sin quedar una convergencia entre regiones, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Por eso entendemos que es fundamental que esta región se mantenga con las connotaciones que tiene. Y ahí lo he dicho, precisamente porque tiene una cantidad de, estamos hablando aproximadamente... ¿Cuánta gente de puede vivir del 1.600... tabaco directamente? No, pero le voy a decir una cosa. Ahora lo podrá comentar Nacho cuánta gente vive, los números de agricultores y más historias. Pero tanto que se le llena la boca a nuestros políticos de hablar de la mujer. ¿Usted sabe cuál es la comarca de España con menor índice de paro femenino? Señor ministro, señor Pedro Sánchez, ¿sabe usted cuál es la comarca de España que tiene menos índice de paro femenino? La tiene que usted aquí. ¿Por qué? ¿Tendrá algo que ver el tabaco? Es que el problema es que no quieren venir. Claro, lo que tenemos claro es que el cultivo del tabaco aquí, en estas zonas, está permitiendo que puedan vivir por encima de las 4.000 familias. Casi 5.000 familias viven del cultivo del sector. Entonces, claro, esto es tan importante que significa o que implica que muchos pueblos, en el momento en que desaparezca el tabaco, desaparecen los pueblos. Y esto es lo que hay que entender, porque aquí no hay otras alternativas para generar empleo. Por tanto, nosotros tenemos que poner de manifiesto, primero, que es un sector muy social por muchos motivos. El primero, por los agricultores, que son pequeños y medianos agricultores en su mayoría. Es verdad que hay también algunas grandes fincas, pero la mayoría son pequeños y medianos agricultores. Agricultores que tienen de media 10 hectáreas. ¿En qué otro sector va a poder vivir ese tipo de agricultor? En ninguno. Y hablamos de más de 1.600 agricultores que están ahí. Más la gente que trabaja en la industria transformadora, en Cetarsa, que como decía Ángel, el 60% de las mujeres, de los trabajadores son mujeres en Cetarsa. Es decir, estamos hablando de que es un cultivo que genera mucho empleo, que genera empleo femenino, que genera el que se vengan manteniendo abiertos muchos pueblos de toda esta zona, y que el día que desaparezca todo eso va a desaparecer con él. Por tanto, el que el cultivo del tabaco se diga, como se dice en los estudios que ha realizado la Universidad de Extremadura o en lo que ha dicho la interprofesional, que es un cultivo que la proporción de ayuda y empleo es el cultivo que mejor ratio da de ayuda a empleo, porque es el cultivo más social que hay, pues yo creo que eso pone de manifiesto que es necesario que siga manteniendo una ayuda diferenciada para que pueda seguir existiendo el cultivo, ¿no? Incluso donde se cultiva tabaco hay menos despoblamiento, ¿no? Efectivamente. Claro, evidentemente. Lo que es fundamental para fijarlo. Porque el tabaco ha hecho que venga mucha gente de fuera. Antes decía Ángel, aquí estas comarcas son un modelo de integración, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque al contrario que en otros muchos pueblos donde lo que ha ocurrido es que la gente se ha marchado y ha desaparecido, aquí no solamente se ha marchado mucha menos gente, sino que además ha venido gente de fuera, de otros países, a trabajar, se han integrado y sois un modelo de integración en esta zona. Por tanto, ¿esto quién lo ha hecho? Pues lo ha conseguido el cultivo del tabaco en gran medida, ¿no? Por tanto, esta es otra de los beneficios, por decirlo de alguna forma, que está aportando el cultivo a estas comarcas, a la provincia de Cáceres y al conjunto de Extremadura. Un modelo de desarrollo rural que es un modelo que evidentemente no es perfecto, pero es un modelo muy positivo y yo creo que uno de los más positivos que hay si lo comparamos con otras comunidades autónomas o con otros sitios. Además, hay un tema que la gente todavía no une. El cultivo del tabaco es muy importante, pero el cultivo de tabaco lleva a otro cultivo añadido en esta zona, que genera también mucha mano de obra, que es el pimentón, porque la rotación en el tabaco se realiza con el pimentón. ¿Nos cargamos también el pimentón de la vera, señor Planas? ¿Cuánto mueve de mano de obra una hectárea de pimentón? El señor Planas no tiene ni idea.
¿Cuántos manos de obra mueve una hectárea de tabaco? Es que el cultivo del pimentón está íntimamente ligado también. O sea, estamos hablando de tabaco, de pimentón, estamos hablando de que hay una asociación de producciones que genera mano de obra, pero una cantidad de industrias. Y es que el mayor consumo de energía, además, otra cosa, que es que ya cerramos Almará, que también otra. ¿Pero a qué? ¿Otra vez vamos a migrar a Madrid? ¿A qué? Tabaco, pimentón, nos quedamos sin Almará. Oiga. Y todo por un capricho. Estamos hablando de un capricho político. No sabemos por qué. Hay que introducir también un elemento fundamental. El sector del tabaco es el sector que tiene una media nacional, digo regional, más joven en cuanto a los productores. Es decir, es un ejemplo de relevo generacional. Tenemos una media altísima en cualquiera de nuestros cultivos y precisamente es un sector donde el tema del relevo generacional tan importante y tan trascendente para el futuro de nuestras explotaciones, donde mayor ejemplo tenemos en esta comarca. Quiero decir que son muchas las cosas que unen a todo el tema para estar. Hemos hablado de empleo femenino, estamos hablando de relevo generacional, estamos hablando en definitiva del futuro del sector agro, ¿no? Y tú lo comentabas al principio, es decir, no hay ningún sector que pueda fijar mejor la población que la industria agroalimentaria en general, desde la producción hasta la transformación. Quiero decir, porque no paramos solo en la producción es fundamentalmente, pero Extremadura, la mayor industria que tiene Extremadura es la agroalimentaria y está absolutamente unida a la producción. Si eliminamos la producción, vamos a eliminar también la industria agroalimentaria total. Quiero decir que en este sentido todo va unido y tenemos que luchar para que no desaparezca una hectárea de ninguna de nuestras producciones y, por supuesto, en esta comarca es fundamental que el cultivo permanezca. ¿Y tiene que ver algo que Talayuela... ¿Tiene que ver algo el tabaco en que Talayuela sea la población más joven de la provincia de Cáceres? Hombre, yo creo que desde luego está claro que sí. Vamos, a mí me parece que tendrá que ver probablemente en el 80% si tenemos que marcar un porcentaje. Porque hemos conocido los datos. Talayuela tiene una media de 39, de Badajoz es Almendralejo con 41,9 o algo así. Lo que está claro es que cuando hay un sector que es dinámico, que es social, que genera empleo, que ese sector, pues a su alrededor genera una sinergia positiva en todo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Y aquí lo decimos muchas veces para que se entienda, para quien no entienda qué es lo que representa el cultivo del tabaco, y es que nosotros aquí no tenemos plantas automovilísticas, no tenemos grandes industrias que tengan trabajando a mucha gente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el cultivo del tabaco en el norte de Extremadura, que es el que genera el empleo y la riqueza que mantienen muchos de estos pueblos abiertos. Y por tanto, esto lo tenemos que defender a sangre y fuego. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Y por eso, desde luego, las organizaciones que estamos aquí estamos comprometidas con la defensa de ese sector. Vamos a luchar con todos los instrumentos y con todas nuestras fuerzas para que se tomen las decisiones correctas, porque todo esto que estamos hablando, lo que no se puede es desmantelar por una decisión técnica. Esto es lo que no podemos consentir. Y por eso hemos ido a nuestros políticos y les hemos dicho, aquí se necesita una solución política para el sector. Porque este sector, desgraciadamente Europa no le mira, este cultivo, desgraciadamente Europa no le mira como al resto de los cultivos y siempre trata de discriminarlo. Y soluciones que se podrían aportar en otros cultivos, a este no se le pueden aplicar. Y por eso nuestra única solución es mantener la región tabaquera, es mantener esa ayuda diferenciada. ¿Para qué? Para poder mantener las explotaciones, para poder mantener la producción, para poder mantener, en definitiva, toda esta sociedad que vive en el norte de Cáceres gracias en gran medida al cultivo del tabaco. Sabéis que tenemos dos centros, ¿no?, económicos. Uno es la central nuclear de Almaraz, aquí en Camporaño, el otro es el cultivo del tabaco. La central nuclear tiene ya una fecha de caducidad. Si también se va el tabaco, ¿qué ocurriría aquí? Pues una hecatombe, una catástrofe. Con mayor motivo. De una manera simpática, en uno de los partidos políticos que nos recibió, claro, que lógicamente salimos allí con un poco de jactancia, que fue Unidas Podemos, ella realmente nos planteó que habría otras alternativas. ¿Y cuál es la alternativa? Que teníamos que ir buscando otra alternativa. ¿Cuál? Dice, pues mira, pues el cultivo de la marihuana. Y digo, vamos a ver, perdone, es que 8.000 hectáreas de marihuana en esta zona, el cártel de Sinaloa desaparece. Vamos a ser serios. Aquí tenemos lo que tenemos. Tenemos una
industria ligada a una producción agrícola, cuál es la del tabaco y cuál es la del pimentón, y no podemos cambiar. No nos van a traer ninguna fábrica de SEAT, ni ninguna fábrica de química, ni ninguno. Lo que tenemos, pero sí que lo que tenemos se ha demostrado que está funcionando. Entonces, ¿para qué va a tocar usted algo que está funcionando? Pero sí que el gran problema es que no vemos la razón que tienen los inútiles que nos están gobernando en Madrid para quitar a esta región. ¿Pero por qué? Pues sí que funciona. No, yo no encuentro explicación lógica. El tabaco alternativas no tiene, ¿no? Ya se ha Yo creo que esto lo hemos visto por activa y por pasiva, se han hecho estudios, se han presentado, es decir, en la anterior PAC, en la anterior reforma de la política agraria común, se dedicó un presupuesto específico a buscar alternativas al tabaco. Se ha acabado este periodo de la PAC y no tenemos ninguna alternativa viable encima de la mesa. Las placas solares, el cultivo del pistacho, de la almendra, ¿eso es una alternativa al tabaco? Vamos a ver, si alternativas al tabaco puede ser el maíz. Creemos que puede ser pero claro, una alternativa puede ser a nivel agrícola, pero lo que está claro es que nunca puede ser una alternativa a nivel social. Claro. Lo que conlleva socialmente el tabaco, ningún otro cultivo lo va a generar. Podemos plantar placas solares que van a generar una creación de empleo en principio, pero luego nos quedaremos sin empleo. Vamos a tener otro tipo de cultivo que va a tener una mecanización absolutamente global. Como bien decía antes Nacho y Ángel, tenemos explotaciones muy pequeñitas. Podemos dejar todas nuestras explotaciones en grupos inversores que vengan a sembrar miles de hectáreas de frutales de pistacho. Eso, lógicamente, ver cómo agricultura va a funcionar. Socialmente, lo que está creando actualmente el tabaco lo va a conseguir ningún otro cultivo. Imposible. Lo tenemos que tener claro. Es que, si, como tú bien dices, si además quitamos y desmantelamos la nuclear en el futuro, con más motivo para luchar por lo que nos queda. Es decir, necesitamos que el cultivo del tabaco permanezca tal como está. Tampoco estamos pidiendo una excepcionalidad ni nada del otro mundo, lo que estamos pidiendo es que se mantenga tal como está. ¿Y qué hay que hacer para que se mantenga? ¿Quién tiene que tener la palabra desde el Ministerio? Yo creo que nosotros, los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero nosotros solamente en principio representamos a lo que es el primer eslabón, pero aquí lo peligroso para lo que es el campo y el añuelo y la vera no es que desaparezca el cultivo del tabaco por los agricultores. Los 1.200 agricultores que hay podrán desaparecer, pues algunos se jubilarán, otros irán a Madrid, pero es que la movilización tenía que ser de toda la comarca. O sea, socialmente lo que representa el cultivo del tabaco, yo creo que los políticos a niveles locales, a niveles hasta que no se acaban de dar cuenta que 5.000 familias dependiendo de esto son 20.000 personas, una medida de 4. No solamente defendemos aquí a los agricultores, queremos que esto es la defensa de una comarca. Lógicamente, que tiene que empezar por el agricultor, pero UGT, comisiones obreras, ayuntamientos, mancomunidades, aquí tienen que estar todos ustedes en la calle con nosotros, ir todos a Madrid, porque vamos a ir a Madrid, ¿eh? Eso, señor Pedro Sánchez. ¿Con tractores? Va a ser complicado que nos dejen entrar en Madrid, pero los coches sí llegan. Pero bueno, que Madrid se tiene que llenar de extremeños de esta comarca para defender la cultura. Hay gente que se ha desplazado de poblaciones con más distancia, han ido andando. O sea, ¿por qué con tractores no? Lo que tenemos que entender es que vivimos un momento complicado, ¿no? Que lo decíamos antes, y que bueno, eso nos dificulta muchas cosas, ¿no? Pero lo que quiere decir Ángel y lo que decimos todos es que, primero, esta no es una lucha solamente de los agricultores, que los agricultores la estamos dando y la vamos a seguir dando, y que quede claro, porque nos estamos jugando nuestro medio de vida, pero esta es una lucha del conjunto de la sociedad del norte de Cáceres, del conjunto de Extremadura. Y esto es lo que hay que entender y lo que hemos dicho. Y yo creo que eso mucha gente lo ha entendido, ¿eh? Y también quiero decir que las reuniones que hemos tenido con los partidos políticos, demás, detrás de eso se ha derivado preguntas en la Asamblea de Extremadura, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Es decir, estamos luchando en muchos ámbitos y eso al final yo estoy convencido que va a dar un buen resultado. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros es la movilización del próximo 26, que estemos todos allí, que cumplamos con nuestra obligación, que es defender el sector. En eso vamos a estar y que sigamos haciéndolo después del día 26. Es decir, el día 26 no es ni más ni menos que el inicio de movilizaciones. Iremos viendo, en función de las respuestas que vayamos obteniendo, la graduación de esas movilizaciones. Pero no nos cabe ninguna duda de que si es necesario,
iremos a Madrid y, como decía Ángel, no iremos solamente los agricultores. Yo estoy convencido que todos aquellos con los que nos hemos reunido y que han expresado su apoyo sin condiciones al sector del tabaco también van a estar, porque son conscientes de lo que nos estamos jugando. Por tanto, yo creo que en este sentido, a mí me parece que lo más importante que se ha conseguido hasta ahora es la unidad dentro del sector, pero la unidad también con el conjunto de la sociedad extremeña, y que ese es un valor que, se quiera o no, va a pesar mucho en quienes tienen que tomar esas decisiones. Así que si lo tenemos que mostrar de manera más clara, pues lo haremos. ¿Y los agricultores cómo están? ¿Qué dicen de cara a la tractorada del 26? Cabreados, porque no le dejan ir. Es que también tienen narices. Las circunstancias son las que son. Las circunstancias son las que son. Con el COVID, pero hubiera sido mayoritario. O sea, solamente podría estar 200 tractores y 90 agricultores. Yo supongo que también limitarán el número de Policía Nacional, porque también será todo proporcional al tema. Pero esto es vergonzoso. Esto en Cataluña no sucede, coño. Es que es vergonzoso lo que está sucediendo en Extremadura. Nos están tomando el pelo. Como tenemos aquí la ley, yo hago y le hago. Entonces, nosotros en el sector del tabaco hemos hecho muchas veces movilizaciones y movilizaciones muy importantes. Sí, yo recuerdo movilizaciones. hemos ido hasta Bruselas. Bruselas, como en Mérida, como La que se hizo el año pasado aquí. Yo recuerdo una movilización multitudinaria, es decir, el tabaco, tenemos claro que si es necesario que se movilice, no solamente el tabaco, sino todo lo que vive alrededor del tabaco, lo va a hacer. Y en el momento en que podamos, si es necesario, desde luego nosotros lo vamos a convocar, porque esa es nuestra obligación. Y lo vamos a tener que hacer, ¿eh? Lo que le tenemos que decir a los agricultores y a todo el mundo que está relacionado con el sector del tabaco: nosotros estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo, estamos actuando, tenemos que seguir actuando, y esto es una carrera de fondo, ¿eh? Es verdad que hay poco tiempo hasta que se decida, porque es en mayo cuando ya se tiene que presentar ese borrador estratégico, ese plan estratégico por parte del Ministerio de Agricultura, donde se tiene que incluir la región tabaquera, pero todavía nos queda tiempo y tenemos que irnos, por decirlo de alguna manera, yendo en el tiempo para poder mantener la presión, para que en todo momento se sepa que el cultivo del tabaco, si no se resuelve, tiene un problema, y hasta que no consigamos que haya un pronunciamiento claro, una propuesta encima de la mesa, desde luego no cejar. No lo vamos a hacer, pero también tenemos que dimensionarnos e ir haciéndolo en función de las respuestas que vayamos teniendo. Ángel Pacheco, un añadido a este tiempo. Pues yo lo que estoy incidiendo en lo que estamos consiguiendo. Hemos conseguido, gracias a todas las reuniones que hemos tenido, que toda la sociedad se sienta solidaria con el tema del tabaco. Hemos conseguido, por unanimidad, que no es tan frecuente en estos tiempos, que haya una declaración institucional de la Asamblea de Extremadura a favor del sector, donde todos los grupos parlamentarios votaron la iniciativa que habíamos pactado. Quiero decir que en ese sentido necesitamos que toda la masa social, es decir, tú comentabas antes, aquí en esta comarca absolutamente conocedoras, pero en otras comarcas de Extremadura no son tan conocedoras de la problemática del tabaco. Todas estas movilizaciones y todo lo demás tienen sentido absolutamente. Necesitamos visibilizar el problema de una región concreta, porque ahora toca el tabaco, pero creo que la visibilización de problemas concretos en todos los sectores, pues tenemos unas veces unos, otras veces otros. Creo que todos en este sentido tenemos que tener claro que necesitamos el apoyo de todo el sector para defender ahora este sector concreto. Pero al final estamos unidos y lo que estamos defendiendo es el futuro de la agricultura y de la ganadería en Extremadura y sobre todo de la industria transformadora. Es decir, hemos estado históricamente produciendo solo para que otras regiones transformaran. Por suerte estamos creando una industria agroalimentaria muy importante en la región y necesitamos mantenerla. Es decir, no solo a los agricultores, como bien de mis compañeros, sino también todo lo que conlleva alrededor. Y en ese sentido, la industria agroalimentaria en Extremadura tiene un peso importantísimo, que solo hace falta que la eliminemos, para entonces ya sí que nos dispararíamos todas las cifras de desempleo de la región. Muy bien, Ángel García. Yo, desde aquí, lo que rogaría a don Guillermo Fernández Vara que curse una invitación, que incluso la pagaríamos desde las organizaciones agrarias, a que don Pedro Sánchez y don Luis Planas pasasen un fin de semana en esta comarca de la Vera, del campo Arañuelo, y visitasen explotaciones de los tabaqueros, visitasen los talleres mecánicos, la gente que vende fitosanitarios, vieran Cetarsa, vean cómo esa Extremadura, que algunos consideran que solamente es de pobreza, no, es una Extremadura también de riqueza. Y esa riqueza, como mejor se determina, es viéndola. Y ven cómo aquí funcionan las cosas. Y algo que funciona, pues yo creo que
debe de dejarse. Por ello, simplemente hacer un llamamiento a toda la población de la comarca. No podéis asistir, desgraciadamente, a esta manifestación que tenemos, pero no os preocupéis porque creo que, desgraciadamente, vamos a tenernos que irnos todos pues algún sábado, algún domingo a Madrid a que nos vean allí, en fin, nuestras reivindicaciones. Ignacio Huertas, habría contigo y acabas tú también. Pues sí. Bueno, yo la verdad es que me sumo a lo que han dicho mis compañeros. Quiero decirle a los tabaqueros que estamos preocupados, pero estamos ocupados y que en esto tenemos que seguir. Que hay una cosa que ha demostrado a lo largo de la historia del sector, que es lo que ha hecho en gran medida que se mantenga el sector, que es la unidad, y la unidad está en esta mesa. Y la unidad dice que en tanto no tengamos respuestas, iremos a movilizaciones y adoptaremos todas las medidas de presión que sean necesarias. Y que no podemos consentir, y esto hay que decírselo a quien nos gobierna, no podemos consentir que una decisión técnica, no podemos consentir que una decisión que se toma en un despacho dé al traste con más de 5.000 familias que viven de este sector. No lo vamos a consentir y para eso lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el pasado, que es seguir unidos, luchando, porque lo que está claro es que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo más importante, vamos a conseguir que el cultivo siga hacia adelante, igual que lo hemos conseguido siempre. Yo no me cabe ninguna duda de que este sector va a conseguir ganar el futuro, porque siempre lo ha conseguido y porque está haciendo las cosas como se tienen que hacer. Gracias a los tres. Ángel Pacheco, que es presidente de las cooperativas extremeñas, Ángel García de Asaja, Ignacio Huertas de UPA como secretario general. El día 26, pues eso, la tractorada en el kilómetro 176 de la autovía de Extremadura, en el área de Los Cerrillos. Habrá 200 tractores y la gente que pueda ir, ¿no? 90. Efectivamente. Y a ustedes apoyen al sector tabaquero, que de ello viven muchas familias y aquí en el Campo Arañuelo, evidentemente, pues hay muchas de ellas. Muchas gracias por su atención.